Siguiente, por favor. Rápidamente, ¿cómo está Estados Unidos? Tuve la oportunidad de estudiar allí. Siguiente. Estados Unidos tiene un departamento de seguridad nacional, como un ministerio de seguridad nacional, y el departamento de defensa. Si lo trasladamos a Perú, el que tiene a cargo el lado izquierdo es la Secretaría de Gobierno Digital. Estados Unidos tiene lo que es redes.gov, defensa del ecosistema, asistencia a la plataforma de infraestructura crítica, la supervisión del USER, activación de alertas adicionales, emisión de boletines y alertas y supervisión del Centro Nacional de Ciberdefensa y Comunicaciones. Y el Departamento de Defensa, que lo tiene en este caso el sector defensa, es todo lo que es la red de comando de defensa, el comando cibernético de Estados Unidos, amenazas extranjeras, asistencia al Departamento de Seguridad Nacional, operaciones cibernéticas ofensivas, la seguridad de información para afuera, cooperación entre fuerzas y protección básica. Siguiente. Este es el comando de ciberdefensa de Estados Unidos. Siguiente. La inversión que ha tenido hasta ahora tiene 4.900 empleados, 3.200 millones de dólares. Siguiente. Tuve la oportunidad de estudiar en China el 2008, 6 meses, y el año pasado también estuve en China. Siguiente, por favor. En China, el 2008, siguiente, por favor, siguiente. El 2008, cuando estuve estudiando en la Universidad de Defensa de China, las unidades de guerra cibernética estaban dentro del ejército de China. Pero en el 2015 han tomado la decisión de ser una fuerza. O sea, ahora tienen fuerza del aire, fuerza del tierra, fuerza de acuática de mar, fuerza en el espacio sideral y una fuerza en el ciberespacio. O sea, y tienen agrupaciones de captura compuestas de unidades, subunidades para lo que es reconocimiento y también para 100 agrupaciones para hacer operaciones ofensivas. Inclusive tienen, como pueden ver, acciones no solamente lógicas sino físicas. Tienen bombas de pulso electromagnético que permiten en un rango de 200 a 300 kilómetros destruir todo lo que es un integrado. De igual manera, bombas de grafito. Siguiente. También el ejército tiene una alianza estratégica con el CDCIR de Brasil, con Brasil. Nos han dado bastante información. Estas son todas sus capacidades. Han tenido experiencia en Río +20, Copa Confederaciones, la Copa del Mundo, las Olimpiadas. Y el año pasado, como este año, el CDCIR de Brasil ha sido responsable de la ciberdefensa de la votación electrónica a nivel todo el Estado brasileño. Siguiente. Esta es cómo Brasil considera, el ejército lidera las Fuerzas Armadas, la ciberdefensa en Brasil. Ahí tienen los recursos humanos, la doctrina, las operaciones, inteligencia. Yo le pregunté al brasileño cuando estuve en Brasil, pero ¿por qué el ejército? ¿Por qué no la marina? Dijo, lo que pasa es que una señal digital no solamente es lógica, tiene una parte física y tiene dónde está. Y la mayoría de activos críticos informáticos de Brasil están en tierra, entonces le corresponde al ejército. Por lo tanto, como tiene mayor cantidad de responsabilidad de estos activos críticos informáticos, es que el ejército lidera la ciberdefensa en Brasil. Siguiente. Bueno, esta información ustedes ya la conocen, cómo estamos en Perú, estamos bastante mal. Siguiente. Esta es información de, por ejemplo, somos los penúltimos en lo que es vulnerabilidades. Siguiente. La normatividad ya la explicó el coronel Daniel, voy a pasarlo rápido, solamente quiero ir a la Constitución Política del Perú. Haz un hipervínculo ahí, por favor, a la Constitución, ahí. El artículo 44 dice que un deber primordial del Estado peruano es proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. Siguiente. Siguiente, por favor. Y una amenaza es justamente el ciberespacio. Regresa, por favor. Regresa. Y también quiero ir al plan estratégico de las Fuerzas Armadas, porque también explicó Daniel las políticas. En el plan estratégico de las Fuerzas Armadas ha sido aprobado el 2017 en el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Tenemos 5 roles estratégicos y tenemos 30 capacidades militares. Entonces, si de defensa está definido según la resolución ministerial 1420 del sector defensa, es una capacidad militar que permite impedir, contener, neutralizar, ataques realizados en ciberespacio contra nuestros sistemas de redes de comunicaciones e informática para permitir el cumplimiento de los roles estratégicos. Entonces, con esas 30 capacidades, una de ellas la ciberdefensa, nosotros vamos a tener una estructura de medición de la fuerza para poder responder a los riesgos y amenazas y poder lograr la estructura de medición de la fuerza. Siguiente. Anterior, por favor. Entra también al PEI, por favor, del sector. Al PEI del sector. PEI del sector de 3 años. No. Anterior. Regresa, por favor. Al PEI del sector abajo. El penúltimo rojo. Ahí. Este es el PEI del sector defensa 2007-2021, dale. Tiene, estos
Estos son los objetivos del PCEN, tiene 5 objetivos. Siguiente. Estos son del sector, dale. Para 3 años, el objetivo 5 es desarrollar la ciberseguridad institucional. Siguiente. Acá es donde quería quedar. Dentro de este objetivo estratégico hay 5 acciones estratégicas, y dentro de esto hay un indicador, que el comando conjunto debe tener un comando de ciberdefensa y las instituciones armadas deben tener ciberdefensa. Entra ese hipervínculo, por favor, de IA. Entonces, el comando conjunto, me parece que ya lo creó el Comando Operacional de Ciberdefensa, para los cuales las 3 instituciones deben tener su cibercomando y todos deben actuar de acuerdo a su ámbito de responsabilidad. Donde está el activo crítico cibernético, si está en tierra, le corresponde al ejército; si está en puerto, en una zona acuática, marina; si está en base aérea o en el aire, a la Fuerza Aérea. Regresa, por favor. Siguiente, por favor. Regresa, por favor. Ahí, siguiente. Y para terminar un poco, ya puse el video, pero rápidamente voy a explicar del comando de ciberdefensa del ejército. Sé que la Marina creó también su comando, igual la Fuerza Aérea. Siguiente, por favor, dale. El ejército, más o menos en 2013, lo primero que hizo fue capacitación. Entonces hemos mandado al extranjero a hacer maestrías, igual que las 3 fuerzas. Y desde 2015 tenemos un oficial del CDCIR de Brasil haciendo el curso de operaciones cibernéticas. Ya tenemos algo de 40 alumnos graduados, y ya con esa capacidad, inclusive tenemos un oficial ahorita en España haciendo un doctorado, y también tenemos un PIP que se llama Sacsayhuamán, que es para lo que es el CDCIR ampliado de defensa del ejército. Siguiente. Se crea el 13 de octubre, se inaugura el 29 de octubre. Siguiente. Estas son las, era un puesto de comando que en el sótano del Pentagonito. Dale. Siguiente. Ya ustedes han visto las imágenes. Siguiente. Para poder ingresar requiere biometría facial. Siguiente. Y tenemos ahí las capacidades. Dale. Siguiente, por favor. Siguiente. Nuestra visión es liderar la ciberdefensa en la región. Nuestra misión es realizar operaciones defensivas de explotación ofensivas en el ciberespacio, investigando, experimentando, desarrollando e innovando en ciberdefensa. Siguiente. Esta es nuestra organización con las 3 capacidades más investigación y desarrollo. Una estación móvil. Siguiente. Siguiente, por favor, que es un poco lo que ya lo explicó el comandante Arnaez. Son las mismas capacidades que es la doctrina a nivel mundial: la capacidad defensiva, preventiva, proactiva, reactiva, la capacidad de explotación y la capacidad de respuesta, que debe ser legítima. Es muy importante que sea legítima, por eso, congresista, es importante esta reunión. Cuando viajé a China, lo primero que me dijeron en China es: si ustedes no tienen un paraguas legal, es imposible que puedan hacer exploración o algo en el ciberespacio. Y debe ser oportuna, no puede ser después de 2 o 3 meses y proporcionada. No tenemos, haz un vínculo a legítima, por favor. Tenemos ya aprobado, si bien es cierto, la ley de delitos informáticos en el artículo 12, un poco nos ayuda a lo que es poder protegernos nuestro sistema de información. Ahí nos exentan del artículo 2, 4, y también las disposiciones finales. Los organismos de las Fuerzas Armadas pueden ayudar en su rol de apoyo al orden interno a la Policía Nacional en busca del delito informático, ¿no? Regresa. Siguiente, por favor. Esta es la capacidad defensiva, que tiene 3 capas: preventiva, proactiva, reactiva, que todos conocemos. Siguiente. Este es un comando de ciberdefensa, esto es un sistema, un CLIP, por ejemplo, podría ser el centro de informática del ejército, de un CLIP, o podría ser el de la primera región, y nosotros lo que hacemos es monitoreamos, apoyo técnico, gestión de incidentes y análisis forenses. Dale. Y acá hacemos básicamente operaciones defensivas: mantener libertad de acción, protegemos, monitorizamos, analizamos, detectamos y respondemos a autoridades no autorizadas, pero una respuesta de continuidad operativa. Siguiente. Acá estamos desarrollando un software que se llama Huyacuy, plataforma de comunicaciones criptográfica multimedia, para que el personal del ejército pueda comunicarse no por WhatsApp ni por otro, sino por un aplicativo propio, criptografiado. Siguiente. La capacidad de exploración, que como he explicado, es para poder tener alertas tempranas, ya lo explicó, como veo ahí, la capa humana, capa lógica y la capa territorial, ¿no? Siguiente. La capacidad de exploración, básicamente para poder tener información de los adversarios y saber el origen de los ataques, dar alertas tempranas. Siguiente. Y la capacidad de respuesta, ¿no? Netamente para poder realizar operaciones ofensivas. Siguiente.
¿no? ¿Para qué? Degradar, interrumpir, denegar al enemigo, sincronizar, por supuesto, con los dominios acuáticos, marítimos, terrestres, y para esto se requiere exploración. Siguiente. Nosotros pensemos liderar la región como, siguiente, primero en el corto plazo con investigación y desarrollo. Como dije ya, ahorita el Ejército del Perú tiene las mismas capacidades del CDC y el de Brasil. Tenemos la misma herramienta. Estamos, por supuesto, no al nivel de experiencia que tiene el CDC de Brasil, pero sí nos ha logrado compartir la herramienta sobre todo. Y en el mediano plazo ya está el PIP Sacsayhuamán, ya está viable, está inscrito también. Ahorita tenemos las instalaciones que tenemos funcionando desde 240 metros cuadrados. La idea es subir a 1080 metros cuadrados, ¿no? Y por supuesto continuar con la capacitación en maestrías, doctorados en el extranjero. Siguiente. El plan de trabajo, bueno, ya pasó el 2018, estamos iniciando 24x7x365, estamos haciendo las prácticas de la herramienta, investigación y desarrollo, ya estamos en el estudio técnico y definitivo del PIP Sacsayhuamán, seguir con la cultura. A partir de abril a diciembre, apoyar a través de convenios a otras entidades, como podría ser, como lo explicó también el oficial de la Fuerza Aérea o de la Marina, lo que es la Copa, los Panamericanos, poder apoyarlos en lo que es la exploración o en todo caso la protección. Siguiente. Y esperamos ya el 2020 se asigne el presupuesto para el PIP Sacsayhuamán, y ya con ese ambiente de 1080 metros cuadrados poder liderar en la región. Siguiente. Y termino con lo que escuché, tuve la oportunidad, como he dicho, de estudiar en China, la victoria máxima, ¿no? La victoria máxima se puede conseguir con guerra cibernética, porque un país con infraestructuras críticas que no funcionen, con sus sistemas de armas, su sistema de comando y control que no funcionen, no podrá sostenerse. Entonces el que gane en el ciberespacio podrá doblegar al enemigo sin batalla. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, general. Podemos seguir con el sector interior. Sí. Buenos días, doctor del Castillo. Nombre y cargo, por favor. Buenos días, doctor del Castillo. Soy Luis Alberto Sueiras, director general de la Oficina General de Tecnología de Información y Comunicaciones del Ministerio del Interior. Bueno, no quería redundar sobre conceptos ya dados por los señores oficiales, sino de repente un pequeño resumen de lo que es ciberdefensa y cómo hacer en el Perú en este caso, ¿no? La eficacia de las medidas de ciberdefensa depende de manera fundamental de las actividades de colaboración de la sociedad en general, incluyendo no solo a las Fuerzas Armadas, como estamos viendo en las exposiciones de los oficiales, sino del Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, sino también de la comunidad académica y de sectores públicos y privados. La capacidad tecnológica del sector cibernético debe llevarse a cabo en armonía con la política de ciencia, tecnología e innovación de la Defensa Nacional del Perú. En el sector cibernético, mejorar los procedimientos y dispositivos de seguridad que reduzcan vulnerabilidades relacionadas con los sistemas nacionales de defensa contra los ataques cibernéticos. La creación de un CERT también. En el Perú, la creación de un CERT es urgente e importante. Es un equipo de respuestas ante emergencias informáticas. Un CERT estudia el estado de seguridad global de redes, ordenadores y proporciona servicios de respuesta ante incidentes a víctimas de ataques en la red. Publica alertas relativas a amenazas y vulnerabilidades y ofrece información que ayude a mejorar la seguridad de estos sistemas. En ciberdefensa en nuestro país, si bien estamos un poco introducidos en la materia, deberíamos aprender de otros países que ya han sufrido en sus organizaciones militares y de seguridad interna estos problemas. Y en primer lugar, entender las distintas naturalezas de las amenazas en el ciberespacio en cada uno de los niveles de interconexión. Y por ende, como previo y en especial pronunciamiento, se entiende que la inteligencia estratégica debe nutrir a la estrategia nacional de los elementos que pueden constituir una amenaza a la nación en el marco específico de este nuevo ambiente de guerra. Era un pequeño resumen de lo que han hablado los señores y quería que ese sea el aporte del Ministerio del Interior. Gracias. Les quiero pedir un minuto de intervalo, porque tenemos que ir a marcar. La asistente está empezando una sesión de pleno. Vamos, marcamos y volvemos. ¿Ah? Permiso, por favor. Pero seguimos entonces. Policía Nacional, señor general. Señor presidente, en
representación de la Policía Nacional, solamente para recalcar que precisamente resulta necesario hoy en día contar con una legislación que tenga que ver con ciberdefensa y ciberseguridad. Para la Policía Nacional, desde la aparición de los delitos informáticos, primero empezamos con un pequeño departamento, ahora tenemos una división encargada de la investigación de alta tecnología. Y precisamente se creó esa división con la finalidad de ver, de tener demasiados indicios que las organizaciones criminales y que están calificados, cuyos delitos están en la 377, muchos recurren a la tecnología y a la informática, inclusive para sus actos preparatorios. Es por ello que hoy en día resulta para nosotros una dificultad de no contar con una legislación que nos permita, digamos así, prevenir algunas acciones que conllevan desde los actos preparatorios. Y eso me pareciera muy importante tomar en consideración. Yo particularmente, como Director Nacional de Investigación Criminal, en el transcurso de la semana le alcanzaría a usted una exposición más minuciosa de todo lo que se viene realizando y sobre todo la necesidad de contar con esa legislación. Muchas gracias, señor presidente. A usted, general, muchas gracias. Seguimos con Dini. Señor Llanes, por favor. Señor congresista, buenos días. Caballeros, damas, caballeros, buenos días. En realidad, señor congresista, aplaudo mucho la presente iniciativa vuestra, dado que nos va a permitir, definir conceptos muy claros que los he escuchado en las diferentes exposiciones que han dado acá los señores oficiales y el personal de Policía Nacional y del sector interior, como ciberdefensa, ciberseguridad, seguridad digital. Y lo más importante es que nos va a permitir entender claramente el ámbito de competencia de cada uno. Porque he estado escuchando en las exposiciones, por favor, estas palabras son proactivas, que nos estamos montando o estamos soslayando algunas actividades, y eso justamente la legislación que vayamos a desarrollar o la normatividad que vamos a desarrollar nos va a permitir tener claro nuestro marco de acción. Y sustento eso en cosas como, por ejemplo, repetición. ¿A qué puedo llamar repetición? Por ejemplo, veo el esfuerzo que está haciendo el ejército en el tema de todo lo que es criptografía, cuando sé que la Marina ya hace muchos años ha desarrollado este esfuerzo, ¿no? Y así puedo enunciar muchos otros temas. Acá cada institución tiene un centro, un cibercomando sobre ciberdefensa, aplaudible, pero me hubiese gustado escuchar la ponencia del comando conjunto, porque entiendo que la responsabilidad de cada una de las instituciones militares es preparar y entrenar a las fuerzas. Quien debe ejecutar cualquier acción a futuro es justamente el comando conjunto. Y bueno, es un poco de norma lo que estoy manifestando. Como le digo, y muchas veces yo entiendo que este actuar muy proactivo de las diferentes instituciones es válido, se aplaude, pero justamente resulta porque no hay un marco legislativo normativo que le diga a cada quien qué es lo que debe efectuar o desarrollar. Escuché, por ejemplo, a la Marina de Guerra, con sumo respeto lo digo, quieren entrar, a hacer una evaluación del tema digital en los diferentes activos críticos nacionales. Nosotros ya lo venimos haciendo prácticamente y hemos conversado con cada operador y tenemos, una evaluación de la red digital que manejan, y estamos justamente en acciones. Como pueden usted apreciar, señor congresista, hay acciones que cada quien está desarrollando en su ámbito y no estamos logrando esta articulación que entiende usted busca a través de esta reunión. Como repito y concluyo ahí, aplaudo vuestro esfuerzo y estamos ampliamente llanos a colaborar en todo lo que a nosotros nos corresponde. Gracias. Gracias, señor Llanes. Sí, perdón, del MINDEF vino del Ministerio de Defensa, ¿llegaron? ¿Sí? A ver, sí. ¿Su nombre, por favor? Sí. Señor congresista, muy buenos días. El que habla es el coronel Fuerza Aérea en retiro, Walker Lozada Maldonado, director de Tecnología, Información y Estadística del Ministerio de Defensa. Las acciones que están haciendo las Fuerzas Armadas, y de acuerdo al decreto legislativo 1412 que define que el Ministerio de Defensa es el encargado de las acciones relativas a la ciberdefensa,
estamos realizando un plan de trabajo para el presente año que nos permita ordenar exactamente todas las acciones que hacen las 3 Fuerzas Armadas, comandadas por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que está aquí su representante, y la semana siguiente empezamos con una evaluación de la situación en la que nos encontramos las 3 Fuerzas Armadas para tratar de unir acciones que permitan definitivamente tener una ciberdefensa a través del Ministerio de Defensa. Posteriormente debemos analizar lo que es la política de seguridad y defensa nacional respecto a lo que es la ciberdefensa para poder definir políticas nacionales de ciberdefensa, porque aquí intervienen todos, más de 4 sectores. Estamos con el sector del interior, también deben involucrarse al Ministerio de Economía y al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que con ellos también elaboremos lo que son las políticas de ciberdefensa. Posteriormente, colaborar con la Secretaría de Seguridad de Gobierno Digital para establecer políticas de ciberseguridad en las cuales que permitan orientar los esfuerzos de todo el sector público, y también a colaborar con el sector privado para establecer lineamientos de ciberseguridad, que todos lo tenemos que tener. De todas estas acciones, debemos sacar el mejor esfuerzo posible para poder contener este año acciones concretas respecto a la ciberdefensa y la ciberseguridad. Gracias, Coronel Lozada. Del Comando Conjunto, señor General, por favor. Buenos días. Nombre y cargo, por favor. Buenos días, señor presidente. Jorge Castillo, de la Comisión de Defensa Nacional. Quien saluda es el general Augusto García Calderón, director de la 6ª DIENFA del Comando Conjunto a cargo del Comando del Ciberespacio. Este año recién hemos tomado información del tema ciberdefensa en lo que es Comando Conjunto. Se están tomando conocimiento de las capacidades que tiene cada institución armada y se está viendo la necesidad de convergencia de las capacidades de cada una de ellas para buscar la distribución y el ejercicio de las capacidades a nivel transversal, de manera tal de que se optimicen medios, pero esto se lograría de todas maneras buscando la normatividad. Existe normatividad en este momento, pero a nivel defensa se tiene que trabajar, y hemos tenido algunas coordinaciones previas con el Ministerio de Defensa en el área de tecnología, y Comando Conjunto es, por doctrina y por el qué hacer, es quien debe de hacer el empleo, y las instituciones armadas tienen que hacer la preparación, como bien lo dijo el señor director de la DINI. En ese sentido estamos dando los primeros pasos para hacer una convergencia de esfuerzos y lograr la sinergia. Eso sería todo. Gracias, general. Le voy a pedir al doctor Eric Iriarte, es abogado, maneja esta materia, si nos puede por favor hacer un enfoque del tema y después pasamos a hacer algunos comentarios adicionales. Muchas gracias, congresista del Castillo, gracias por la invitación. Agradezco la presencia de todos ustedes. Con algunos he podido trabajar en diversas circunstancias, he podido intercambiar información. Voy a tratar de darles un enfoque un poco más largo de la situación del Internet en el Perú para que podamos tratar de entender cómo este tema de ciberdefensa en concreto se nos viene prontamente. El Internet en el Perú tiene 27 años, ingresó con la Red Científica Peruana, una organización de la sociedad civil, como un medio académico y como fundamentalmente fue desarrollado la masificación del Internet en el mundo. Sin embargo, parte de los desarrollos iniciales del Internet hacia los años 60 fueron desarrollados por un organismo que se llama ARPA. ARPA es una estructura dentro del gobierno de Estados Unidos, fundamentalmente para tema militar. Y la pregunta que tenían que resolver es cómo en un acto de guerra pudiéramos mantener las comunicaciones entre diversos puntos sin que estos se vieran afectados si es que se destruye uno de ellos. De esta visión inicial de una red distribuida, que es como funciona el Internet, hemos ido desarrollando con el transcurrir del tiempo el correo electrónico, las páginas web, las redes sociales y todo lo que nos enfrentamos. Pero en el Perú, desde el año 91, que comenzó a aparecer la Red Científica Peruana y de nuevo el Internet, comenzó a utilizarse en primera instancia el correo electrónico. Lo que era el Instituto Nacional de Estadística dio algunas reglas sobre el uso de correo electrónico, sobre la seguridad del correo electrónico que deberían tener las entidades, pero no pasó de un ejercicio de
una buena política, hubo un buen uso. De hecho, esa norma del año 2002 todavía sigue vigente y no ha sido actualizada, y ha sido casi 18 años. Cuando se crea la Oficina de Gobierno Electrónico en el año 2003, que es la actual Secretaría de Gobierno Digital, ha sido su transformación, su foco solamente es el sector público, el sector gubernamental, con lo cual esfuerzos que se puedan hacer para interrelacionarse al tema de ciberseguridad se enfocan desde el sector público. ¿Y cuál es el problema detrás fundamental? Y es que no tenemos una entidad que coordine los esfuerzos públicos privados desde una agencia de sociedad de la información o una entidad articuladora del tema de manera global. Es sumamente relevante el tema de ciberdefensa, porque hay recursos críticos, porque van de las Fuerzas Armadas, la Policía, el Ministerio del Interior y otros actores jurídicos gubernamentales. Pero cuando miramos recursos críticos como los bancos, es fundamentalmente el sector privado. Cuando miramos la administración del sistema del .pe, que es la administración del sistema de nombre de dominio, sobre donde corre todo el sistema de las páginas web y los correos electrónicos que tenemos, es desde la sociedad civil, la Red Científica Peruana. Cuando miramos las telecomunicaciones, es fundamentalmente privada. Y estos espacios de intercambio desde una agencia gubernamental no existen. Lo que existe es una oficina de gobierno digital, cuya misión fundamental es la seguridad de la información y la seguridad digital en el ambiente fundamentalmente público. Ahí entonces tenemos un problema de cómo este tema de ciberseguridad abarca también lo privado y cómo lo interrelacionamos. Uno de estos esfuerzos fue el CERT. El CERT o PCERT, dependiendo como lo quieran llamar, es esta entidad de alerta temprana. Es un sistema de monitoreo, si quieren llamarle así, y que fundamentalmente avisa cuáles cosas pueden existir en la red como ataques masivos. Pero de nuevo el CERT es fundamentalmente público. Los pocos esfuerzos de CERTs privados, que pueden ser de Telefónica, algunas universidades, ASBAN, que son los bancos, son de interrelación, no son parte del CERT en sí mismo. Cuando mostraban la ley de delitos informáticos, no me recuerdo quién hizo la presentación, incluía el artículo 12. La ley originaria no incluía el artículo 12, se tuvo que hacer todo un trabajo. De hecho, la policía fue de los primeros para incluir, primero, que haya excepciones para todo lo que se pueda hacer de investigación, pero además para incluir los CERTs de las Fuerzas Armadas que en ese momento no estaban. Es decir, la norma como fue diseñada de delitos informáticos fue mal diseñada. Y fue mal diseñada porque las entidades, y voy a atreverme a decir lo que ha dicho desde la DINI, no tenemos este espacio de coordinación macro que nos impide hacer una estrategia común. Los delegados del Ministerio de Defensa deben saber que el primer ejercicio del texto sobre una política nacional de ciberdefensa son del año 2012, cuando Perú presidía UNASUR, y en UNASUR se propuso una política regional de ciberseguridad y ciberdefensa propugnada por Perú, pero ni se logró en UNASUR ni tampoco lo logramos aquí, hace 7 años atrás. Entonces, no es que no haya habido esfuerzos durante todos estos años en tratar de conseguir una política común. El tema es que no hemos logrado hacer la política común. Y entre otras cosas porque faltaba una política de Estado en tema digital. La política de Estado en tema digital recién aparece el 24 de agosto del año 2017, que es la política número 35, que incluye explícitamente la necesidad de trabajar en políticas y regulaciones en materia de ciberseguridad. Cuando se hace el esfuerzo desde la DINI, fue un esfuerzo sumamente interesante, el proyecto del congresista Miyashiro, si no me equivoco, para modificar los alcances de la DINI. Los alcances originales eran toda la seguridad digital. Tuvo que hacerse un ayornamiento para acotarlo en los temas de su ámbito y dejarle a la PCM que hiciera la definición de seguridad digital, que al final es ciberseguridad. O sea, tampoco nos confundamos, al final a veces los términos nos pueden llevar a la confusión. Pero esta definición que viene en el decreto legislativo 1412, que también fue mostrada representante de la Marina de Guerra, solamente abarca lo gubernamental. Y dejamos por fuera todos los actores que son recursos críticos, puertos, aeropuertos, la DINI debe tener un listado más que completo, que lo pueden tener, pero también las telecomunicaciones, o también la banca. El ataque de Estonia es el primero conocido público, pero hay ataques anteriores. Y los ataques anteriores iban fundamentalmente al flujo económico, iban a los bancos, y eran hechos por otros estados. En estricto era ciberguerra. Necesitamos tener un comando conjunto, como lo tiene Estados Unidos, de ciberguerra,
donde tengan también el tema de ciberdefensa, o es solamente un espacio de coordinación donde las diversas unidades que ya tiene cada Fuerza Armada debe coordinarse simplemente? Es parte de las discusiones que se tienen que tener, pero son discusiones que no pueden esperar 2-3 años. La necesidad de una regulación tiene que ser pensada en terminar las definiciones, indicar los roles y tercero, facilitar los recursos necesarios para todos estos desarrollos. Meternos a hacer cómo va a ser específicamente la ciberdefensa, qué utilización, qué protocolo, qué sistema, cuánta gente. Conversaba hace un instante y me decía que ahora todos los delitos tienen un componente tecnológico, todos los delitos. Hay un celular en cada delito común y corriente. También en los delitos que tienen que ver con la defensa nacional hay un elemento tecnológico. Entonces esto se vuelve un tema forense. En el Perú no hay regulación sobre informática forense y es un elemento necesario para la investigación criminal, o sea, a nivel de la policía, a nivel del ejército o de las Fuerzas Armadas. ¿Y por qué es relevante la necesidad de esto? Porque entonces se vuelve transversal el tema de la tecnología. Todos deberían saber en la policía cómo enfrentarse al hecho de un delito informático o un delito por medio informático. Los abogados de nuevas tecnologías, como en mi generación, en realidad deberían desaparecer, porque ahora todos los abogados tienen que saber de un componente tecnológico en cada una de las áreas. ¿Es necesario un cibercomando único? Dejo la pregunta. ¿O es necesario unidades alternas? Presentaban el proyecto de inversión pública de un gran data center. Hay toda una discusión pública si es la utilización de la nube o una nube propia, o este data center se puede transformar en una nube del Estado peruano, que son discusiones técnicas, pero de implicaciones jurídicas locales. Y lo más importante es que la parte jurídica global ya está hecha. Ley de protección de datos personales, obligación del ISO 27000 para las entidades públicas, normativas desde la SBS para el mismo protocolo. El tema de seguridad de la información es un estándar obligatorio en las diversas entidades que tienen recursos críticos. Entonces, faltan unas cuantas normas para completar el rompecabezas, esa pieza que nos falta para terminar el mapa completo, pero no, que nos falta es el desarrollo organizacional y político interno de qué políticas debemos implementar para este tema. Concluyo con 3 ideas básicas. El Acuerdo de Budapest fue firmado en el año 2001. Estamos en el año 2019. Los últimos esfuerzos fueron realizados hace 3-4 años. El Ministerio de Defensa trabajó activamente en eso, el Ministerio del Interior, la Policía, y estamos con un dictamen en la comisión, hecho por la Comisión de Relaciones Exteriores desde julio del año pasado, a la espera de que pase al Pleno. Pasa al Pleno y en teoría ya estamos adheridos, pero ahí viene el trabajo de adecuación normativa. Hay que arreglar una mala ley de delitos informáticos que tenemos. Segundo, necesitamos desarrollar capacidades. ¿Y dónde se desarrollan las capacidades para estos temas específicos? El CAEN, Centro de Altos Estudios Nacionales, tiene que tener una capacitación, maestría, doctorado permanente en estos temas, porque está bueno que mandemos a entrenar gente afuera, nos enseña, nos nutre, pero tenemos que entrenar más gente de manera local. La Policía Nacional tiene la División de Delitos de Alta Tecnología, pero no se dan abasto porque todo tiene un componente tecnológico. Si todo tiene un componente tecnológico, bueno, necesitamos entrenar a la gente para que lo entienda. Y un tercer tema, que es un tema crítico, es no hay tiempo. Llevamos muchos años de retraso. Muchos es literalmente indefendible. El primer caso que tuvo el Tribunal de Justicia Militar fue porque Google Maps colocaba las bases aéreas de La Joya y un par más, y eso es uno de estos casos que nadie conoce, pero que ahí pasaron. Y no sabían cómo decirle a Google, oye, no los presentes, porque no presentaban los de Chile, que era aquí nuestro vecino, y porque los de Chile sí les habían dicho, por si acaso mis zonas militares, no las presentes en el Google Maps. Bueno, ese caso que poco lo conocen, pero que sin duda lo pueden encontrar en la resolución, nadie sabe en qué concluyó, pero lo cierto es que Google Maps ya no presenta las bases. No solamente se trata de Google, no solamente se trata de Twitter, de Facebook, de toda una serie de herramientas. Budapest nos va a acercar aparte de este conjunto, pero hay otras políticas necesarias de desarrollar de manera conjunta. Ese es el mensaje final. Si no nos organizamos, si no logramos tener una agencia de sociedad de la información que a su vez tenga elementos transversales de coordinación para la ciberdefensa, el tema de ciberseguridad va a seguir por ahí, lo van a seguir haciendo los privados. Hay que hacerlo. Y esto, si es necesario hacer una norma,
creo que en manos del presidente de la Comisión de Defensa tenemos un buen augurio. Gracias.